Muy buenas noches, amada iglesia. Nuevamente estamos reunidos aquí hoy, viernes 12 de marzo, para nuestros estudios de Eclesiastés. La semana pasada no pudimos estar junto con ustedes porque tuvimos algunos inconvenientes, pero nuevamente estamos retomando nuestros estudios. Así que hay mucho que conversar en esta noche, así que vamos a empezar orando, pidiendo la dirección de nuestro Dios. Y damos siempre las gracias por acompañarnos en estos momentos de estudios, de reflexión, porque nos permite pues conocer más a nuestro Dios. Así que vamos a orar. Padre Santo, pues tu palabra va a ser expuesta en esta noche. Abre nuestra mente, nuestro corazón y que pues permita pues vernos a nosotros mismos, Señor, con el ánimo de cambiar, con el ánimo de aplicar tu palabra a nuestra vida y que podamos desechar aquellas cosas que vienen perturbando nuestra relación contigo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, te damos la más cordial bienvenida conforme les indicamos a todos los que nos acompañan en este estudio de Eclesiastés. Ya estamos por finalizar, ya estamos pues en el capítulo 10. Hoy vamos a hablar, vamos a seguir hablando sobre la necedad y pues vamos a hablar sobre la necedad de los trabajadores y la necedad de los habladores. Eh, Todo esto está en el capítulo 10 de Eclesiastés en los versos del 8 al 15. Así que vamos ubicándonos en el contexto en el que fue dicho lo que hoy vamos a estudiar. Pues bien, vamos a recordar. Salomón, antes de concluir su libro, pensó que era bueno pues recordar a sus oyentes una vez más la importancia de la sabiduría y el peligro de la necedad. En los primeros 3 versículos de este capítulo 10 establece pues algunos principios relacionados con la sabiduría y la necedad. En el verso 1 de este capítulo 10 nos establece o indica Salomón que la insensatez crea problema pues para los que lo cometen. Eso es un principio. O sea, que tú eres insensato, pues vas a tener problemas. En el verso 2 establece otro principio. Establece que la sabiduría o la necedad depende de la inclinación de tu corazón. O sea, ¿a qué está incluida tu corazón? ¿A ser sabio o a ser necio? O sea, de eso va a determinar pues tus decisiones y tus acciones. Y por otro lado, en el verso 3 dice que también la conducta del hombre refleja la sabiduría o la necedad. También eso es obvio, pues verdad, ¿no? O sea, conforme las decisiones que nosotros tomamos o para enfrentar las diversas circunstancias de la vida nos va a determinar si somos sabios o somos necios. Entonces establece 3 principios ahí importantes que debemos tomar siempre en cuenta. Y después de establecer estos principios, pues Salomón pues comienza a describir a un gobernante necio, ¿no? Que eso está en los versos del 4 al 7 del capítulo 10. Después habla de trabajadores necios en los versos del 8 al 11, de habladores necios del 12 al 15 y de funcionarios necios del 16 al 20. El tema del gobernante necio ya fue tratado en nuestra última exposición. Hoy vamos a hablar sobre los trabajadores necios y de los habladores necios. Entonces, pues bien, vamos a hablar, como dijimos, empezamos esta noche hablando sobre los trabajadores necios. Está en el capítulo 10 de Eclesiastés, los versos del 8 al 11. Y vamos a leer las escrituras y nos dice, el que hiere hoyo caerá en él y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas, y el que parte leña con ello peligra. Si se embotara el hierro y su filo no fuese amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Ah, Cuando uno lee este pasaje, a grosso modo, y no lo ubica dentro del contexto, pues nos rompemos la cabeza y decimos, ¿qué es lo que realmente quiere decirnos Salomón?
Los estudiosos, pues, de la Biblia no se ponen de acuerdo, pues lo que quiere decir Salomón con esta expresión gráfica que acabamos de leer. Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a tratar de dar explicación a estos versos. El tema que realmente Salomón, pues, trata en estos versículos es la necedad. Sigue tratando con la necedad. Y ciertamente no estaba enseñando, pues, que trabajar duro es una tontería porque te puedes lastimar. Eso no estaba enseñando, porque si nosotros revisamos todo el libro de Eclesiastés, vemos que Salomón ha enfatizado la importancia, pues, del trabajo honrado y también el gozo que puede generar este trabajo honrado, porque entonces podría contradecir su mensaje en esta parte de las escrituras. De ningún modo, ¿verdad? Salomón está describiendo pues a personas que intentan hacer trabajo y sufren porque lo hacen sin cuidado, como que en algún momento la necedad los invade. Vamos a revisar cada uno de estos casos. En primer lugar, señala a un hombre que cavó un hoyo. Quizás cavó un pozo o un lugar para guardar grano. No nos explica las escrituras qué es lo que hizo, pero lo que sí resalta es que este hombre cayó en el mismo, o cayó dentro del pozo. Ahora, ¿por qué? Porque quizás este hombre pues carecía de sabiduría y le faltó tomar todas las precauciones pues para no caer en el pozo que estaba haciendo. Las escrituras a menudo ah, ponen esta imagen del hombre que cae en el pozo como justa retribución, ¿no? Pero esto no parece ser el caso que las escrituras tratan de dar una lección aquí. No está enfocado en esa dirección. Entonces, describe un hombre que hizo un hoyo y ese hombre cayó ahí. Por otro lado, también señala a un hombre que está haciendo una brecha en un muro, no en un muro, abre una brecha, eh, y pues no dice por qué lo hace, quizás estaría arreglando su casa, qué sé yo, pero él decide abrir o quería de repente abrir un sitio por donde transitar de repente, ¿no? Pero en eso que está abriendo esta brecha, pues sale una serpiente y la serpiente lo muerde. Las serpientes, sabemos todos pues que se esconden en agujeros o rincones, pero este hombre le mordió. Quizás, ¿por qué? Porque este hombre no fue cuidadoso. Entonces, quizás se confió excesivamente y no tuvo cuidado de lo que hacía, lo que está resaltando Salomón. En el verso 9 nos lleva a las canteras y nos lleva a los bosques, ¿no? Quizás en las canteras, pues hombres que se ponen a trabajar, pues con las piedras, se hieren al cortar la piedra. O de repente aquellos que están en el bosque, que comienzan a, a trabajar con la leña, pues también se hieren. Entonces Salomón también está describiendo estos hombres que se hieren por el trabajo que vienen realizando en las canteras y en los bosques. No especifica por qué, pero obviamente es porque de repente pues no tomaron todas las precauciones del caso. El verso 10 nos presenta pues al obrero necio por excelencia, un hombre que trata de cortar madera, pero con un hacha y esta hacha no está afilada. El trabajador sabio, pues antes de empezar a trabajar, pues simplemente afila el hacha y comienza a trabajar, ¿no es cierto? Hay un dicho popular que dice, pues no es cosa de trabajar más, sino hacerlo con la cabeza. Y el que es sabio, obviamente lo hace. Entonces, estas tres descripciones de estos hombres los pone Salomón, pero resalta también un asunto importante sobre un trabajo también que algunos realizaban y hablan sobre los encantadores de serpientes. Y estos encantadores de serpientes eran comunes pues en aquellos días. En el Salmo 58, los versos 4 y 5 podemos leer al respecto. Y dice, veneno tienen como veneno de serpiente, son como áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, mas
por más hábil que el encantador sea. En Jeremías, en el capítulo 8, el verso 17, dice, ¿por qué aquí que yo envío sobre vosotros serpientes, áspides contra los cuales no hay encantamiento, y os morderán, dice Jehová? Entonces, está hablando sobre el peligro de las serpientes. Las serpientes, mi querido hermano, no tienen oídos externos, sino que ellos se perciben por las ondas del sonido que son captados pues por la estructura ósea de su cabeza. No tienen oídos, pero la estructura ósea de su cabeza les permite captar los movimientos y ahí es donde se dirige. Entonces, más que la música de un encantador puede tocar pues para llamarle la atención a una serpiente, ¿no? Son las acciones disciplinadas de un hombre que en donde se balancea, ¿no? La está mirando a la serpiente, son las que atraen la atención de la serpiente y la mantienen bajo su control. Ciertamente, pues, es todo un arte, ¿no? Quien lo hace realmente, pues, tiene que realmente hacerlo minuciosamente y hacerlo bien, ¿verdad? Ok, Salomón describe pues a un encantador que fue mordido por una serpiente antes de que él tuviera la oportunidad de encantarla, o sea, antes de que pudiera pues realizar, como quien dice, su trabajo. Él pues además de arriesgar su vida, se quedó pues sin ganancias porque no pudo recoger nada de los espectadores, porque simplemente le mordieron. No, pues como quien dice, satisfizo pues las expectativas de todas las personas que estaban mirando, porque querían ver al encantador cómo dominaba a la serpiente, pero la serpiente lo muerde. Muy por el contrario, entonces se burlaron de él, fue un necio porque se apresuró y actuó como si ya la serpiente hubiera estado encantada, se apresuró y obviamente la mordió. Quería él obviamente recoger su dinero antes y marcharse pues a otro lugar. Se olvidó de que cuánta más habilidad y arte ponía pues en el espectáculo, pues él podría recoger más dinero, pero simplemente se descuidó, no lo hizo y entonces no recibió nada excepto la mordida de una serpiente. Es necesario también entender de que algunos encantadores tenían una mangosta. ¿Qué es una mangosta? Una mangosta es un mamífero con una gran habilidad para cazar serpientes. Entonces eso lo tenían ahí. Entonces esta mangosta atraía la atención de la serpiente en el momento oportuno y evitaba pues de que mordiera al hombre. Si por alguna razón esta mangosta pues perdía el momento de entrar en escena, la serpiente podía pues morder al encantador y eso era el fin del espectáculo. En cualquier caso, pues el hombre quedaba como un tonto. Entonces, cuando revisamos este pasaje que nos habla sobre el hombre que cayó, que hizo un hoyo y se cayó, el hombre que hizo una abertura, una brecha en un muro, sin tomar las precauciones necesarias y fue mordida por la serpiente. Por otro lado, los que trabajan en los bosques y también en las canteras, pues no realizan bien su trabajo y se hieren. Y por otro lado, nos habla también de los que realizaron el trabajo de los encantadores con las serpientes y que son mordidos, ¿no? El común denominador de todos estos, de todo lo que acabamos de mencionar, eran de trabajadores, pero de trabajadores necios, en donde parece ser que el común denominador de esto era la presunción. Y la presunción, pues, es simplemente una consecuencia de la necedad en la que actuamos. Se confiaron excesivamente y terminaron dañándose o haciendo más difícil su tarea. Y en eso podemos terminar cuando somos necios. Eso es lo que nos está resaltando Salomón en esta porción de las Escrituras. Entonces, tengamos cuidado en eso. La presunción, el que creer que todo lo podemos, el que creer que ya estamos preparados para todos y no tomamos las precauciones del caso, simplemente es actuar
con necedad. Hablemos ahora sobre los habladores necios. Y eso está en los versos del 12 al 15 de este capítulo 10. Y vamos a leerlo. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla, nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que va a hacer. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? El trabajo de los necios los fatiga porque no saben por dónde ir a la ciudad. Salomón en esta parte de las escrituras nuevamente contrasta pues la conducta del sabio con la del necio, pero esta vez está relacionada con su forma de hablar, con su lenguaje. En el Evangelio de Lucas, Jesús dijo lo siguiente, está en Lucas capítulo 6, el verso 45, dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, la boca es una radiografía del corazón o un espejo que refleja lo que hay en él. ¿Verdad? Ok. Si una conversación se inicia pues con un chisme, terminará con majaderías. Por alguna razón, estas pláticas, este tipo de conversaciones nos atraen y hasta incluso nos dan comezón. Este pasaje va más allá de una simple conversación. Observamos en el verso 13 dos palabras que nos deben invitar a reflexionar. Habla en principio y en fin, para representar la totalidad. En el verso 13 es traducido pues en la nueva versión internacional de la siguiente manera. Las primeras palabras son necedades y las últimas terribles sandeces. Entonces, Salomón está indicando que el necio comienza y termina su día, se levanta y se acuesta hablando necedades, y también afirma que el fin de su charla es nocivo desvarío. La palabra nocivo en el idioma original significa malo, significa maligno, malvado, terrible. Sus palabras entonces lo llevan a la ruina. Salomón, en los versos pues del 12 al 15, señala 4 características de las palabras de los necios. ¿Y cuáles son esas características? La primera, que los necios hablan palabras destructivas. La persona sabia, mi querido hermano, hablará con palabras amables que son apropiadas para los oyentes y la ocasión. Veamos qué pasa, qué nos dice las escrituras en Proverbios 10:32. Y dice, los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. En Proverbios, en el capítulo 25, el verso 11 dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Entonces, cuando revisamos la vida de nuestro Señor Jesucristo, pues vemos que tanto en su conversación personal como en su ministerio público, nuestro Señor siempre tuvo a la mano palabra apropiada y en el momento oportuno. Isaías lo profetizó mucho antes en eso y está en Isaías en el capítulo 50, el verso 4. Y nos dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzadas. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga yo como los sabios. Nuestro Señor Jesucristo, pues, tenía lengua de sabios y con el propósito de poder edificar, de poder dar palabra de consuelo, de ánimo, de amor, de esperanza, ¿no? Ese es el que obra con sabiduría. Ahora bien, ¿cómo lo obtuvo? Despertándose cada mañana, teniendo esa relación con Dios, conversando con Él, afinando su oído para las instrucciones que Dios le daba, pues su Padre Celestial le daba todos los días, porque Él se levantaba muy temprano,
cuando era muy, ni tenía esa relación con su padre. Y obviamente nosotros tenemos que tratar de imitarle. En cambio, el necio pues no utiliza palabras sabias para hablar, sino que él suelta lo primero que se le ocurre para hablar y no se para a pensar a quién puede herir. Y al final, el necio es el que sale más herido. En el verso 12 dice, los sabios del necio causan su propia ruina. En las escrituras, las palabras destructivas son comparadas a armas de fuego. Mira cómo compara las escrituras cuando lanzamos palabras destructivas, lo compara como armas de fuego, armas de guerra. Lo compara también como un fuego, o sea, todo lo que tú puedes inflamar, quemar con tus palabras destructivas. Y esto está en Santiago, en el capítulo 3, el verso 5. Compara también pues estas palabras destructivas a bestias venenosas, ¿no? El daño que haces mordiendo. Puedes dañar, puedes matar a una persona, pues con estas palabras destructivas. Podemos estar tratando de herir a otros con nuestras mentiras, con nuestras calumnias y con palabras de enojo, pero somos los que verdaderamente más heridos nosotros mismos. En Proverbios 21-23 dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de las angustias. Entonces, el necio, en primer lugar, pues habla palabras destructivas. En segundo lugar, el necio habla palabras irrazonables. Y eso lo dice en el verso 13. Lo que dice no tiene sentido. Y cuanto más habla, menos sentido tiene. En el verso 13 podría decir, el principio de las palabras de su boca es necedad. Y en el fin de su charla, nocivo desvarío. Le iría mucho mejor, pues, al necio quedarse callado, porque todo lo que dice solo sirve para demostrar que es necio. Pablo llamó a estas personas contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Eso lo dice pues en Tito, en el capítulo 1, el verso 10. Otra forma de expresarlo esto sería, no reconocen autoridad y hablan de forma insensata. El escritor judío Shalom Aleichem dijo, usted puede identificar cuando habla con un necio. ¿Cómo lo identifica? Él muele mucho y produce muy poco. Otra característica del necio en su forma de hablar es que habla palabras sin control. El necio multiplica palabras sin darse cuenta que no dice absolutamente nada. En Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. La persona que es capaz de controlar su lengua, mi querido hermano, puede disciplinar todo su cuerpo. Y eso lo dice Santiago en el capítulo 3, en los versos del 1 al 2. Jesús dijo, sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque todo lo demás de esto de mal procede. Entonces seamos prudentes, seamos sabios, no hablemos demasiado, no hablemos sin control. El necio también habla palabras jactanciosas, ¿no? Su orgullo lo invade. Los necios hablan acerca, por ejemplo, del futuro, como si ellos lo supieran todo o como si tuvieran el control de lo que ocurriría. En Proverbios 27:1 dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué te dará de sí el día. Salomón había enfatizado pues varias veces acerca de la ignorancia del hombre acerca del futuro. Muchos versículos vemos y los hemos estado comentando.
en estas exposiciones de los días viernes. Y esta es una verdad que el sabio lo percibe, pero que el necio lo rechaza. Y eso lo describe también Santiago. Vamos a leerlo en Santiago en el capítulo 4, los versos del 13 al 17. Y dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos. Vamos a hacer un paréntesis para explicar aquí. Entonces, quiere decir que el necio dice, ok, vamos, hoy, mañana vamos a ir a tal ciudad, vamos a hacer negocios, nos quedaremos un año, todo nos va a ir bien y regresaremos. Ellos lo planifican, le dan. Con eso no te estoy diciendo que no planifiques, por si acaso. Lo puedes planificar, pero siempre dependiendo de lo que Dios quiere hacer. Por eso es que Santiago les dice, ustedes planifican lo que van a hacer en un año, traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es una neblina que se aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. ¿Qué pasa si hoy decide el Señor llevarte o dar término a tus días? En lugar de lo cual tú deberías decir, si el Señor quiere, viviremos, o haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, seamos prudentes para hablar. Si planificamos de decir siempre, si el Señor lo dispone, así estaremos. Si el Señor lo dispone, pues concretaremos lo que hemos planificado. Siempre en dependencia. Eso es sabiduría porque no tenemos el control del futuro. El necio pues habla con toda seguridad como si tuviera el control de ello. Y hay un poco de humor en ese proceder del necio, porque el necio se jacta de sus planes futuros y fastidia de repente a las personas con su conversación. Pero él ni siquiera puede encontrar el camino a la ciudad. Y eso es lo que está resaltando Salomón en la última parte de los versículos que hemos leído. En los tiempos bíblicos, para entender lo que Salomón nos está enseñando, es que en los tiempos bíblicos los caminos que conducían a las ciudades estaban bien marcados de tal manera que el viajero pues no se perdiera. Pero el necio está tan ocupado hablando del futuro que pierde su camino en el presente. ¿Por qué? Porque después no sabe en dónde va a ir, porque no tuvo cuidado en los letreros que anunciaban el camino. Quizás en ellos pues se sustentaba el proverbio acerca de la estupidez, el cual decía, traducido al español, es tan tonto que no sabe cómo volver a casa. Estaba tan preocupado por el futuro que él estaba perdido en el presente. Ese es el necio. No seamos necios, querido hermano, actuemos con sabiduría. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? Que el necio pues toma las precauciones del caso y de repente no actúa confiadamente. Toma las precauciones para poder realizar su trabajo. Eso es lo que hemos aprendido en primer lugar. Y en segundo lugar, pues nuestro hablar debemos controlarlo. No debemos, pues, expresar palabras, eh, pal- eh, palabras destructivas que hieran a otras personas, sino muy por el contrario, palabras que edifiquen, que consuelen, que den esperanza, palabras de amor, que levanten a las personas. No debemos tampoco, pues, hablar palabras irrazonables que no tengan sentido, porque a veces hablamos tanto y no hay sentido en lo que hablamos. Por otro lado, también no hablemos palabras sin control. Controlemos nuestra lengua. El que controla su lengua, controla todo su ser. Y por último, no seamos jactanciosos, no seamos necios. El que tiene el control de todo es nuestro Dios. Reflexionemos sobre cómo estamos actuando y hagamos viva la palabra que hoy hemos aprendido. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor, pues la necedad
es un tema que continuamente en nuestro vivir lo damos a conocer. Gracias porque hoy tú nos confrontas y nos animas a poder cambiar. Cambiar, Señor, para que cuando nosotros realicemos nuestros trabajos, pues seamos prudentes, seamos también, seamos prudentes en primer lugar, Señor, que tomemos todas las precauciones, que no actuemos insensatamente. Por otro lado, también nuestro hablar, Señor. Nuestro hablar que sea para edificar, que nuestro palabra, que seamos prudentes para hablar, que no hablemos sin control y sobre todo que no seamos jactanciosos, Señor. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que tu Santo Espíritu continuamente nos redarguya y que podamos vivir continuamente, Señor, tanto en nuestro proceder, en nuestro actuar, como en nuestro hablar, para gloria tuya. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, tremendo mensaje de ahora que nos invita a reflexionar sobre la necedad y la sabiduría. Pongamos por obra lo que hemos aprendido. Antes de ir, también recordamos de que aún seguimos recibiendo pues donativos de productos no perecibles con el ánimo de poder llevar a 4 ollas comunes para poder ayudar a los que están pasando necesidad. Comparte de lo que Dios buenamente te da. Y de esa manera, pues, hay un dicho que dice, no hay un dicho, sino hay un principio bíblico, pues, lo que tú siembras, cosechas. Que Dios te bendiga, hermano.